Quisiera por favor que ustedes me indiquen si están oyéndome bien. Si son tan amables. Gracias, Yamano Cucci, gracias Gino. Gracias Sol, gracias Paul, gracias Romy. Bien Lorena, gracias chicos, gracias por colaborar. Gracias Romina. Bien, vamos a guardar un minutito más para que se puedan incorporar un poco más de gente. Así, con un número de 100 por lo menos, empezamos la clase. Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a dar inicio a la clase práctica de hoy que tiene que ver con el trabajo práctico número 9. Antes de iniciarlo, vamos a hacer una pequeña corrección si ustedes tienen a mano, ya sea en su computadora, en su notebook o lo tienen en papel. Hay una pequeña corrección que no se salvó este año y que sería incoherente de acuerdo a lo que se le mandó por el aula virtual, y eso es un error mío. Vayan por favor al enunciado. En el enunciado tienen en la primera parte, cuando dice, la empresa Corbacho y Compañía S.A. es responsable inscripta en el IVA con fecha de cierre de ejercicio al mes de marzo de cada año, perdón, al mes de noviembre, dice, debería ser la corrección el mes de marzo, porque ustedes van a tener que liquidar el mes de marzo. Por eso, ese error, por favor, quiero que lo salven. Reitero, en el enunciado, el ejercicio cierra no en el mes de noviembre de cada año, sino en el mes de marzo. Eso por un lado. Por el otro, quiero que corrijan, además, en la parte referida a crédito fiscal, vayan al punto, ya me lo acuerdo, lo tenía anotado, pero aguarden un segundo. Vamos a la hoja número 2. Tengo la hoja número 1, sí, del práctico 9. Vamos a la hoja número 2. Compras y gastos del mes. Punto 1. En el IVA ustedes tienen discriminado ahí 2.200. Eso fue lo que yo les levanté en el aula virtual y se los mandé corregido. En realidad no es 2.200, es 22.000 pesos. Con eso, digamos, estaríamos en condiciones de iniciar el práctico, con las salvedades que les pido disculpas, que son errores de dedo, que por ahí se nos pasan, y bueno, ahora sí debería estar debidamente actualizada el práctico correspondiente. Ahora sí, permítanme iniciar la clase de la siguiente manera. ¿Cuál es el objetivo de este práctico? El objetivo del práctico es, nuevamente, un ejercicio integral donde ya no tienen ustedes solamente 2 o 3 actividades, tienen 4 actividades. Es uno de los prácticos más completos en cuanto a la diversidad o la multiplicidad de actividades. Recuerden siempre, ubíquense en una lectura tranquila del examen o del práctico, hagan una ubicación en tiempo y espacio, traten de verificar correctamente cuál es la actividad que desarrolla el sujeto al que le tienen que liquidar el impuesto, vean cuál es su actividad principal, vean por favor las actividades complementarias, secundarias o anexas,
para de esa manera ubicarse en la normativa y ahí recién arrancar con el desarrollo de la determinación del débito, del crédito y la determinación final de la declaración jurada. Bien, vamos a este práctico. Es el contribuyente Gorbacho y Compañía S.A., que es responsable inscrita en el IVA, con fecha de cierre de ejercicio al mes de marzo de cada año, corrección que hemos hecho hace 2 minutos, y que desarrolla 4 actividades. Esas actividades que desarrolla el contribuyente son, por un lado, 1, fabricación y venta de calzados deportivos. Al efecto, también lo complementa, no dice que es complementaria o secundaria, simplemente indica actividad número 2, construcción y venta de departamentos. 3, alquiler, compraventa en nombre propio y por cuenta de terceros de changuitos para supermercados. Y 4, edición y venta de libros denominado El Deporte y la Salud. Bien, con estos datos ustedes deben, a partir de la información que se les suministra, confeccionar la declaración jurada del mes de marzo de este año, indicando el tipo de saldo y el destino posible de los mismos. Los precios son netos de IVA para los casos en que corresponde a discriminar el impuesto y están expresadas en millones. Vale decir, nuevamente, la ubicación en tiempo y espacio. Vamos a ir desgranando un poco lo que este contribuyente realiza. Primero, tiene una actividad que es la fabricación y venta de calzados deportivos. Vamos a ubicarnos en la norma, vamos a intentar determinar qué actividad es. Se trata de una industria que a la vez comercializa calzados deportivos. ¿Podemos decir que esta actividad está grabada? Sí, sin lugar a dudas. Con todo el análisis que al efecto ya tienen ustedes con la teoría, no cabe dudas. La segunda actividad, construcción y venta de departamentos. En este caso particular, estamos frente a un sujeto particularísimo, empresa constructora, prevista en el inciso D del artículo 4 de la ley. Por lo tanto, no hay dudas que está grabado. Punto 3. Una actividad especial que se desarrolló en casos especiales, en una bolilla particular que lo desarrolló el contador Casín, un tema bastante complejo, con muchas particularidades, que tiene que ver con todo el régimen vinculado a los sujetos que, siendo comisionistas, actúan en nombre propio y por cuenta de terceros, ya sea comprando o vendiendo cosas muebles. En este caso particular, entonces, el alquiler y compra-venta en nombre propio y por cuenta de terceros para supermercados de changuitos está previsto dentro de lo que es el artículo 20 por el régimen especial de comisionistas y consignatarios. Vale decir, estamos incorporando a las 2 actividades grabadas del punto 1 y 2, una actividad que tiene un régimen especial de liquidación y que va a tener algunos pormenores. Y el punto 4 tiene que ver con la edición y venta de libros denominado El Deporte y la Salud. En este caso particular, recuerden ustedes, cuando dieron exenciones, el artículo 7 en su inciso A, cuando se desarrolló la parte teórica, establecía que todo lo que tenga que ver con la edición y venta de libros está exenta. Dentro de esto, entonces, definido que el sujeto tiene 3 actividades que están grabadas, de las cuales la 1 y 2 van por el régimen general, digamos, y la del acápite 3 va por un régimen especial que tiene un tratamiento particular a partir de que el comisionista tiene que cumplir determinadas condiciones para que proceda su liquidación especial, considerando en particular que lo que está grabada es la comisión, siempre y cuando actúe comprando o vendiendo en nombre propio y por cuenta de su comitente, no vamos a tener problemas hasta ahí. Lo que nos va a generar un pequeño problema y que ya les anticipo les va a generar la aplicación de un prorrateo va a ser el punto 4, todo lo que tiene que ver con la exención. A tal efecto, entonces, vamos a ir desgranando de la misma manera en que lo hicimos en los prácticos anteriores, con las planillas de trabajo o papeles de trabajo que respaldan la determinación de cada punto, con la lectura de lo que viene a continuación. Siempre los prácticos tienen entonces una separación en ingresos o ventas y por el otro tienen una separación de gastos o egresos o a la inversa, y con una serie de
información que actúa de manera complementaria. Para todos los casos, por favor, siempre tengan en consideración lo siguiente. Ya les aclaró ayer el contador Cassin, tengan muy en cuenta la manera en que están expuestos los importes consignados en cada punto. En este caso, los precios son netos cuando corresponda a su discriminación. Y empezamos a trabajar en mi primera planilla de trabajo, que es la determinación del débito fiscal, que la caracterizo como punto A. La planilla, en este caso, la vamos a tratar de hacer lo más extensa posible, o lo más completa posible, separando conceptos no alcanzados para la primera columna numérica, conceptos exentos, exportaciones, precio neto computable y finalmente la columna que nos interesa, la de débito fiscal. Y vamos al primer punto, cobro de indemnización por daños parciales de 20.000 pesos recibidos de la compañía de seguros XX S.A. por la cobertura del siniestro acaecido en enero del 2020 sobre una maquinaria utilizada en la actividad grabada. Con el importe percibido se compraron los repuestos de dicha máquina a Constanza S.A., que está categorizada como responsable inscrita en el IVA, habiéndose facturado un precio neto de 20.000 y un IVA de 5.400 en forma discriminada. ¿Qué les parece? ¿Qué particularidad tiene esta situación del punto A? Este es el caso que habíamos hablado en la teoría, si asistieron a mi clase o lo habrán leído, quizás los recursantes en algún momento, referido a todo aquello que tiene que ver con qué sucede en los hechos cuando, por ejemplo, tengo un contrato de seguro, una póliza que me cubre, como este caso, a un bien en particular. La póliza o el contrato tiene por fin cubrir la eventualidad de que suceda en la vida real un siniestro. Sucedido el siniestro, acaecido el siniestro, la cobertura, previo análisis de la parte técnica, previo informe técnico, previa evaluación de la culpabilidad o no, etcétera, etcétera, eso no viene al caso, importa una situación particular para el asegurado y para la compañía aseguradora. En este caso particular, estamos del lado del asegurado. Sucede un siniestro en el mes de enero de este año y ese siniestro tiene que ver con una maquinaria, o sea, un bien de uso que estaba afectado a la actividad grabada. Resulta ser que, producido el siniestro, se le hace la liquidación final por parte de la compañía aseguradora y se le paga la indemnización referida a los daños parciales por 20.000 pesos. Con esos 20.000 pesos, él compra los repuestos gastando esa misma plata con un IVA discriminado de 5.400, adquiriéndolo obviamente un responsable inscripto. Acá estamos determinando entonces el débito fiscal para ubicarnos en tiempo y espacio y nos permite visualizar dos cosas. ¿Qué pasa con la indemnización y qué pasa con eso que compra? Primero, lo más fácil, con eso que compra, obviamente vamos a tener que dejarlo en stand-by, o sea, o con una llamada, con una marca especial. Esa compra que hace, obviamente, como estamos en la planilla de determinación del débito fiscal, la podemos agregar como una columna complementaria al lado de débito fiscal. Fíjense que yo tengo la última columna numérica para cargar en mi planilla de determinación de débito fiscal, tengo DF. Ahí voy a cargar el débito. Si ustedes quieren, agreguen una columna más al lado. O de lo contrario, hagan una marca, yo lo voy a hacer de esa manera, presten atención, pongan una marca, pongan un tilde particular, cuando lo trabajen en un parcial, márquenlo de color, y eso va a generar crédito fiscal en la planilla B, cuando determine el crédito fiscal. Ahora estoy en la parte de débito, entonces lo que a mí me interesa es ver qué hago con esa indemnización de 20.000 pesos. Recuerden ustedes que habíamos hablado que había una instrucción, la instrucción 201/77 de la DGI. Es muy vieja esta instrucción, pero es muy clara al respecto. Y lo que decía era que todo aquel concepto que importe para el asegurado la percepción de una indemnización es un concepto no alcanzado, es un concepto que no cae dentro de la esfera del impuesto, o sea, no está gravado por el impuesto propiamente dicho. Salvo que exista algún valor residual respecto del cual se pueda determinar el valor neto de realización y que como consecuencia del siniestro pudiera ser útil y que por tanto como cosa gravada
importe la transferencia del asegurado en favor de la compañía aseguradora. Entonces, por la parte que se pudo recuperar, por la parte que tiene un valor neto de realización, existe una transferencia de cosa mueble, hay venta para el impuesto propiamente dicho, y se genera un débito fiscal porque al haber onerosidad, obviamente el cambio de titularidad generaría un débito fiscal siempre y cuando exista una transferencia de ese valor neto realizable de la cosa mueble que se pudo haber recuperado. En este caso no estamos en la situación que les acabo de explicar, eso es lo que les decía la resolución, sí, digo bien, la instrucción 201/77 de la DGI, la habíamos hablado en teoría, pueden ir a buscarla en la normativa, está abierto para bajarlo, ya se los había recomendado en su momento y creo que ya no merece más aclaración respecto a cómo resolver este punto. Por lo tanto, ¿qué tratamiento tendría el cobro de la indemnización? Es un concepto financiero. Como concepto financiero no es un anticipo que congela precios, sino simplemente es un ingreso financiero producto de un contrato firmado con la compañía aseguradora. Procedo a cargar mi planilla. Por lo tanto, punto A, el cobro de esa indemnización como concepto financiero es un concepto que no está alcanzado por el impuesto. Y agrego, nuevamente, tengan en cuenta que respecto a la compra que se hace de los repuestos para poner en condiciones esa máquina que recibió el siniestro, o que sufrió, mejor dicho, el siniestro, la vamos a cargar en la planilla de crédito fiscal, que en un rato la vamos a confeccionar. Segundo punto, o punto B, mejor dicho. Venta de máquina siniestrada y reparada a Fernando Rep, que es monotributista ante el impuesto y que la afectará como bien de uso por un total de 200.000 pesos. Bien, se refiere prácticamente a lo que siempre sucede. Desafectación de un bien de uso. Y la venta es realizada a un monotributista. El total es por 200.000 pesos. Es la desafectación de un bien de uso, no es un bien de capital. No es un utilitario, es simplemente un bien de uso. La particularidad que tiene para resolverlo es que si este bien de uso estuvo afectado como tal, genera o no para el contribuyente precio neto computable y por ende débito fiscal. Sin lugar a dudas que está grabado. Vamos al punto B, lo cargamos, venta de bien de uso al monotributista. Recuerden ustedes la salvedad o la aclaración que le hacía al principio de la plantilla del PowerPoint cuando les expliqué que para todos los casos en que corresponda su discriminación los importes son netos. En este caso, el importe va a ser total o neto considerando que quien la compra es un monotributista. Va a ser total. No es un bien de capital. Si fuera un bien de capital sería por la alícuota reducida. Vamos a tener que dividirlo porque es un precio total por 1.21, por eso la importancia del precio neto computable, por eso la importancia de lo que habíamos hablado en teoría conmigo en su momento para determinar que lo que vamos a cargar como precio neto computable no es otra cosa que 165.289.26 y el débito fiscal generado sobre el mismo va a ser 34.710.74. Punto C. Venta de libros a la República Oriental del Uruguay por 100.000 pesos. ¿Qué les parece? Esa era la cuarta actividad, ¿se acuerdan que lo habíamos planteado al inicio? Que era la que a mí me iba a generar por estar exenta algún tipo de prorrateo. ¿Qué particularidad tendría esto? Si es venta de libros a la República Oriental del Uruguay, lo que está exento como tal es la venta en el mercado local. En este caso es venta que en el mercado local está exento, pero que por ser un bien exportable sigue siendo técnicamente la exportación un concepto exento, pero que está grabado a tasa cero a efectos de recuperar, ¿qué cosa? Todas las erogaciones vinculadas con la misma en concepto de crédito fiscal. Por lo que, ¿qué tratamiento tendría para este caso particular en la carga de la planilla de determinación del débito? Es una exportación. Es una exportación
que la cargo en la columna correspondiente de exportación. Si ustedes de pronto quieren hacer una única columna con exportación y exentos, no hay ningún problema. El tema es que siempre yo les aconsejo, por favor, como les decía casi anoche, que traten de ir haciendo marcas o ir haciendo las planillas lo más claras posibles, porque al momento de hacer el prorrateo o al momento de hacer la liquidación, cuando están sobre la hora, generalmente se olvidan o no tienen en cuenta esa salvedad. Por lo tanto, cargo a la columna de exportaciones por 100.000 pesos. Vamos al punto D. Tengo una nota de débito por intereses de ventas a fecha 30 de enero, correspondiente a ventas de libros que se efectuaron a responsables inscriptos. ¿Qué les parece ahí? Esa nota de débito por intereses está vinculada como concepto financiero a una operación que en el mercado local está exenta por el artículo 7º, inciso A. ¿Lo recuerdan? Y tiene que ver con aquello que habíamos declarado como inconstitucional por vía reglamentaria, cuando el artículo 10 del decreto definía que, independientemente del carácter que tenga la operación principal, todos los conceptos financieros están grabados y se producía una disrupción de ¿qué cosa? Del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, había un fallo del cual habíamos hablado en su momento, el fallo Angulo de la Corte Suprema de Justicia, con el cual la cátedra estaba totalmente condescendiente y de acuerdo, y que por tanto iba a ser el criterio que íbamos a utilizar para todos estos casos. Por lo tanto, esa nota de débito por intereses generados por una operación principal producida el 30 de enero, que ahora tenemos la nota de débito para el mes de marzo, por 5.000 pesos, ¿qué tratamiento tendría? Fundamento de los conceptos financieros, mencionamos el decreto reglamentario, agregamos el fallo Angulo y obviamente siguiendo lo que en su momento hablamos del fallo, no voy a volver a la teoría, deberíamos cargarlo en la columna de exentos. Vamos ahora a el punto E. Venta de changuitos en nombre propio, pero por cuenta de terceros. Ese tercero, venta de changuitos en nombre propio, pero por cuenta de Chango S.A. a José Compra, que es un monotributista. Según lo acordado, la comisión pactada fue del 20% y ascendió a 25.000 pesos. Bien, estamos acá frente a la situación particular del planteo en el que la tercera actividad se regía por el régimen especial del artículo 20 de comisionistas, en donde la situación referida a la teoría ya está salvada, ya está dada, ya deberían entenderla a esta altura de las circunstancias. Pero como es el primer práctico en el que estamos incluyendo este punto, vamos a hacer un pequeño repaso o una pequeña, un pequeño análisis, digamos. Fíjense, siempre deben recordar lo siguiente. En el régimen especial de comisionista, la condición es que el comisionista siempre sea responsable inscripto para que proceda el caso especial, porque de lo contrario no podría liquidar bajo este régimen. Por lo tanto, esa es la primera condición. Segundo, existe la interrelación o el vínculo entre tres sujetos: el comisionista, el comitente y el comprador o vendedor, que es el tercero. La condición es que el comisionista siempre actúe en nombre propio y por cuenta de. Si actúa en nombre propio y por cuenta de, el por cuenta de tiene que ver con el comitente, aquel que lo contrata. Su comitente siempre es el que lo contrata para comprar o para vender. Y ahí habrá que ver si compra o vende en nombre propio y cuál es el carácter o la situación impositiva que tiene el tercero, que o va a ser el vendedor o va a ser el comprador. ¿Se entiende? Por lo tanto, gráficamente, lo que tienen que entender es que existen esos tres sujetos, que la condición para que proceda, digamos, la liquidación por este régimen es que el comisionista sea responsable inscripto, y después verán, digamos, las distintas alternativas en cuanto a qué. Si compra o vende en nombre propio, veremos qué documentación respaldatoria servirá al comisionista. ¿Para qué? Para generar su débito fiscal
y de qué manera él, siendo responsable inscripto, podrá, por su intermediación, computarse el crédito fiscal. Con las salvedades de que existen dos documentaciones. La una puede ser la factura emitida por el propio comisionista, recuerden, siempre tiene que ser responsable inscripto, y cuando hace la liquidación a su comitente, al elaborar la cuenta líquido producto, esa documentación hace las veces de equivalente al de la factura. Por tanto, teniendo en cuenta todas esas variables, vamos a ver de qué manera desgranamos este punto. ¿Cuál es el caso particular? El comisionista acá está actuando, sí, en nombre propio. Su comitente es Chango S.A., porque actúa por cuenta de Chango S.A., comprando a un sujeto que es monotributista. Esa venta de changuitos en el que se acordó con el comitente una comisión del 20% y el dato dado es de 25.000. ¿Qué particularidad tiene? Si está vendiendo el comisionista en nombre propio y por cuenta de su comitente, ¿qué les parece? El comisionista, cuando vende en nombre propio, va a generar el débito fiscal ¿a partir de qué documentación? A partir de su propia factura. Él va a emitir una factura porque está actuando en nombre propio, pero vendiendo, ¿sí? Está actuando en nombre propio y vendiendo por cuenta de su comitente. Por lo tanto, ¿cómo vamos a cargar este régimen especial en el que se produce una venta a nombre propio? Vamos a tener que aplicar el artículo 20. El débito fiscal se genera a partir de la factura emitida por el comisionista, no de la cuenta líquido producto. Ahora vamos a ver qué pasa con el crédito. Y el razonamiento es simple. Vamos a ver cuáles son las condiciones que hacen a lo pactado con su comitente. ¿Cómo vamos a determinar el débito fiscal sabiendo que el débito fiscal se genera a partir de la factura del comisionista? El comprador, acuérdense, el comprador, dice el dato, es un monotributista. Por lo tanto, cuando emite la factura el comisionista, por 25.000 pesos es un precio neto o un precio total. Es un precio total. Por eso, siendo el comprador un monotributista, debemos dividir ese importe consignado en el dato por 1.21 para obtener ¿qué cosa? El precio neto computable de la factura que emitió el comisionista. Y lo que va a generar el débito fiscal va a ser la aplicación sobre ese precio neto computable de la alícuota general que me genera 4.338 con solamente, recuerden, solamente el débito fiscal para el comisionista. Vamos a ver después qué pasa con el crédito fiscal. Estamos en la planilla A, determinación del débito. Si quieren poner un asterisco, una llamada, un color, si lo están trabajando en el escritorio, háganlo porque después vamos a volver un poquito para atrás. Vamos al siguiente punto. Punto F. Venta de libros a responsables inscriptos por 130.600 pesos. Esa venta de libros obviamente es en el mercado local. Por lo tanto, habíamos visto en el planteo original que estaba exento. Cuando lo exportábamos, estaba grabado a tasa cero y podíamos cargarlo en la columna de exportación de acuerdo a lo que pasó en el punto C. Por lo tanto, el punto F, venta de libros, aplicamos la exención del artículo 7º, inciso A, y lo cargamos en la columna de exento por el monto total. Venta en el mercado local. Punto G. Venta de un departamento que está destinado a oficinas y que fue construido por la empresa en un terreno baldío de su propiedad, cito en Avenida La Plata, 2.200. La operación se pactó en 3 cuotas de 500.000 pesos cada una, que serán pagaderas al 15 del mes de febrero, al 15 del mes de marzo y al 15 del mes de abril de este año, las cuales fijan precio y me sigue el dato con la posesión y escritura que se produce en el mes de marzo, que casualmente es coincidente con el mes que estamos liquidando, siendo el porcentaje de obra fijado del 60% del precio total, y el dato que se agrega es el del avalúo fiscal, en el que se fija que la proporción atribuible a obra es del 85%. Estamos entonces frente a la situación particular
de un departamento construido por ese sujeto que es sujeto empresa constructora, obra sobre mueble propio, consignado en el artículo, perdón, en el artículo 4, inciso D de la ley, para ubicarnos en tiempo y espacio en la normativa. Y la particularidad que tenemos que ver acá es que, nuevamente, estamos frente a una empresa constructora que hace la venta de un departamento cuyo destino no es vivienda, es oficinas, por un lado. Por el otro, existe una manera de pagar muy particular. Se pagó en 3 cuotas de 500.000 pesos. Todos fijan precio. Por lo tanto, si fijan precio, son anticipos que congelan precio. No hay dudas al respecto. ¿Qué tenemos que observar? En particular, la modalidad en que fue realizada esta operación. El primer anticipo que congela precio se pagó en el mes de febrero. Los otros dos, uno se va a pagar ahora y el otro en el mes de abril. Por aquel que se pagó en el mes de febrero por 500.000 pesos. ¿Qué pasó? Ese anticipo que congeló precio mereció el tratamiento de un hecho imponible autónomo, que por el decreto reglamentario en su artículo 25, significaba que, por ser autónomo, la parte referida a lo que se fue cancelando debe ir apropiándose o descargándose contra la parte gravada al momento en que se produce el nacimiento del hecho imponible de la operación principal. Porque ¿cuál es la operación principal? La que se produce en el mes de marzo con la posesión y escritura. Ambos son coincidentes, conforme lo que ordena el artículo 5 en lo referido a nacimiento del hecho imponible. Esto no tiene nada de extraordinario respecto a lo que ya hemos venido desarrollando en los prácticos anteriores. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer ahora es, vamos a salirnos de esta planilla y vamos a irnos a otra plantilla, la número 5. Esta plantilla se las voy a desarrollar ahora, tiene que ver con el punto particular que les acabo de explicar. Lo tengo como anexo, sigo el mismo ordenamiento y el mismo razonamiento que hemos hecho hasta ahora. Trabajar siempre con papeles de trabajo, valga la redundancia, o elementos que respaldan mi liquidación. Para este caso, la venta del inmueble. ¿El destino cuál era? Ya se los expliqué, oficinas. Por lo tanto, la alícuota no es la reducida porque no es vivienda, es alícuota general. La posesión y escritura, conforme el nacimiento del hecho imponible para este caso particular, se produce en el mes de marzo. Ambos coinciden. Si uno fuera anterior o posterior, lo cargaríamos de acuerdo a lo que dice el dato. Pero acá ambos hechos se producen en el mismo momento, en el mes de marzo. El problema es que tenemos anticipos. El monto total de la operación es de cuánto. Si se hacen 3 anticipos de 500.000 pagaderos en enero, febrero y marzo, el monto total de la operación pactada es de 1,5 millones. Por lo tanto, ¿hay un nacimiento del hecho imponible autónomo generado por el anticipo del mes de enero? Sí. El primer anticipo se pagó el 15 de enero, perdón, del 15 de febrero se pagó el primer anticipo. Ese es un hecho imponible autónomo que me genera entonces a partir del monto total de la venta, que es 1,5 millones, o sea, 3 cuotas de 500.000 pesos, por la parte atribuible al mes de enero, al mes de febrero, sigo con enero, no sé por qué, en el mes de febrero, perdón, voy a tener que netearlo. Entonces, el saldo, el remanente, va a ser solamente 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos va a ser cancelable en 2 cuotas, la una en el mes de marzo y la otra en el mes de febrero. Pero el nacimiento del hecho imponible por la operación principal se produce ¿cuándo? Con la posesión y escritura en el mes de marzo, con lo cual tengo que adelantar lo que el anticipo del mes de abril me generaría si la posesión y la escritura, supongamos, fuera en el mes de julio. ¿Se entiende? Entonces lo que yo estoy haciendo es traer y cargar en el mes de marzo, ¿qué cosa? Lo que tengo que pagar en el mes de marzo y lo que tendría que pagar en el mes de abril, por más que sea eso lo que haya pactado. El nacimiento del hecho imponible me ordena que se produzca con la posesión y escritura y que por tanto la base imponible la tenga que armar de esa manera, siguiendo, digamos, lo ordenado en el artículo 5 y lo ordenado en el artículo 10 cuando hablamos de base imponible.
Pero ¿qué pasa? Para poder discernir cuál es el valor que vamos a atribuir en el mes de marzo, en el que se produce el nacimiento del hecho imponible de la operación principal, tengo que ir a analizar qué cosa, lo que ya veníamos manejando, el avalúo fiscal y el convenido entre las partes. El convenido entre las partes asignable a obras es el 60 y el avalúo es el 85. Por tanto, la diferencia del convenido es 40 terrenos y del avalúo 25 terrenos. ¿Cuál de los dos debo tomar como tope? El del avalúo fiscal. ¿Cómo me ubico en la normativa? Ya les dije, el artículo 25 del decreto reglamentario, y trato de armar, digamos, qué fue lo que pagué en el mes de febrero, ¿sí? Respecto a ese hecho imponible autónomo que me generó base imponible, por esos 500.000. Hago lo que venía haciendo siempre. Ese precio es total, lo divido por 1.21, alícuota general, no es vivienda, obtengo el precio neto computable, 413.223,14, aplico la alícuota y obtengo el débito fiscal de 86.776,86. Eso fue lo que me generó, ¿qué cosa? El primer anticipo que ingresé en el mes de febrero. Ya lo depuré. Tengo que el precio de venta total es de 1,5 millones. 3 anticipos que congelaban precio de 500.000. La alícuota es del 21 y empiezo a trabajar con los datos que surgen del avalúo fiscal, que era mi límite, ¿se acuerdan? Empiezo a trabajar, no acá con valores absolutos, sino con porcentajes. Si lo quieren trabajar con valores absolutos, trabájenlo, no hay ningún problema. Es simplemente para que ustedes vayan viendo las distintas maneras en que se puede ir elaborando esta planilla a partir del precio de venta total y despejar la parte atribuible a obra, la parte atribuible a el impuesto sobre obra, que es lo único que está grabado, y sacando el concepto no alcanzado o no grabado, que es la parte atribuible a terrenos. Por tanto, si mi límite es el avalúo, la parte de terreno sería 15%, la parte de obra el 85%, el IVA sería el 21% de la parte atribuible a obra, o sea, el 21% del 85%, que me da 17.85, y el total para esa operación de 1,5 millones sería 117.85, todo expresado en porcentajes. Luego lo que hago es lo mismo, terreno sobre el total, obra sobre el total, obtengo llego a uno que es el valor de 1 millón, digamos, el valor completo del 1,5 millones, y matemáticamente lo que voy a hacer es aplicar sobre la parte atribuible a 0,127280 de terrenos sobre el 1,5 millones, que es el precio total de la operación, la parte de terreno sería de 190.920. La parte atribuible a obra solamente sería 0,721256 por el 1,5 millones, 1.081.884, y el IVA de la misma manera aplicando la alícuota aplicando el 1464 sobre el 1,5 millones, lo cual me termina desagregando que sobre ese precio total de 1,5 millones tengo para terreno 190.920, para obra 1.081.884 y el IVA correspondiente de 227.196 pesos. No estoy haciendo nada nuevo, estoy simplemente elaborando o desagregando para que, a partir del precio total, ver qué es lo que tengo que pagar en el mes de marzo, porque tengo un maldito anticipo que lo pagué en el mes de febrero, y estoy trayendo por el nacimiento del hecho imponible, ¿qué cosa? Lo que sería un anticipo para el mes de abril, que lo voy a adelantar financieramente y lo voy a cargar, según me ordena la ley, liquidándolo en el mes de marzo, que es el que me pide el práctico que tengo que practicar. Rearmo entonces y digo que para la parte de obra transcribo exactamente lo que he determinado, cómo se conforma ese total de 1,5 millones y cómo me inciden los anticipos. Fíjense, para la parte de obra, 1.081.081, IVA 227.196, terreno, que es la parte no alcanzada, 190.920, pero tengo ¿qué cosa? El problema de los anticipos. Los anticipos operan contra la parte grabada, ¿sí? Neteándolo, o sea, deduciéndose de la parte grabada, atribuible a obra, obra sobre inmueble propio, lo neteo y entonces de esa manera me evito de pagar 2 veces sobre un mismo concepto, porque yo ya lo pagué en el mes inmediato anterior. Por lo tanto, si pagué en el mes inmediato anterior
atribuyendo a obra, neteo el mismo, hago lo mismo con el IVA, deduciendo lo que ya pagué en el mes de febrero sobre ese anticipo que congelaba precio, y voy a llegar entonces ¿a qué? A la base imponible correspondiente al mes de marzo, en el que estoy ubicado para poder hacer la liquidación, y el precio neto computable de la diferencia no es otra cosa que el neto. Es decir, que en el mes de marzo voy a tener que tributar 140.419.14 en concepto de débito fiscal. ¿Por qué? Porque ajusté vía el anticipo pagado en el mes inmediato siguiente, ¿qué cosa? La parte atribuible a obra y la parte atribuible a IVA por ese anticipo que me congeló precio. Por lo tanto, permítanme ahora volver. Voy a volver a la filmina 3. Aguárdenme un segundo. Ya habíamos cargado todos los conceptos. Todo esto hicimos para volver a la planilla de determinación de débito y ver qué pasaba con la venta de inmuebles. Punto G. Todo esto que hice en dos planillas complementarias me va a servir para cargar ¿qué cosa? Nacimiento de derecho imponible, base imponible en el mes de marzo, porque la escritura y posesión se produce en el mes de marzo, con el debido ajuste del anticipo que congeló precio y que ajusta el precio neto computable referido a obra y el ajuste sobre el IVA que pagué en el mes inmediato anterior. Cargo entonces en la parte de terreno con la parte atribuible a conceptos no alcanzados, 190.920, precio neto computable, transcribo lo que surge de lo que armé como base imponible en la última planilla, 668.660,86, y el débito fiscal en el mes de marzo va a ser 140.419,14. Fíjense, financieramente el contribuyente lo que va a hacer es cobrar el anticipo que congela precio en el mes de abril, pero tributariamente corresponde adelantar, ¿qué cosa? Por el nacimiento del hecho imponible de la operación principal, en el mes de marzo, aquel anticipo que es el último y que cerraba la operación del 1,5 millones. Sigo con la determinación del débito fiscal en otra plantilla. ¿Y por qué sigo? Por una cuestión muy sencilla. Aparentemente, el punto G es el último punto referido a la parte de ventas e ingresos, de acuerdo a lo que habíamos leído, ¿se acuerdan? En el planteo. Pero ¿qué pasa? Este práctico es particular, es complejo, es como el que dio ayer el contador Casino, o sea, tiene idas y venidas y muchas cositas interesantes que hacen al meollo de la liquidación. Este punto tiene un concepto, o sea, vía la parte de compras y gastos del mes, producto de la actividad que desarrolla como comisionista, vamos a tener que considerar un punto muy especial, que tiene que ver con, a ver si se dan cuenta, vamos a la segunda hoja, compras y gastos del mes. Punto 1, compra de materiales. Punto 2, compra de materiales. Punto 3, importación de cordones. Punto 4, compra de repuestos para changuitos. Ahí está el elemento que me está faltando para cerrar la planilla de determinación de débito fiscal y para que les quede completo. El punto 4 les dice, ¿se ubicaron? Compra de repuestos para changuitos a monotributistas por cuenta y orden de Chango S.A., que es responsable inscripto. La comisión que pactó es del 20% y el precio de compra es de 22.000 pesos. Recuerden, el comisionista podía vender, como en el caso anterior, en nombre propio, pero también puede comprar en nombre propio y por cuenta de su comitente. Aquí lo que está haciendo es comprar en nombre propio para changuitos a monotributistas por cuenta y orden de una sociedad anónima que es responsable inscripta, quien le ordena hacerlo. Y con él pactó el pago de
el pago, si digo bien, de una comisión del 20%. Por esa compra, ¿por qué decimos que se va a generar un débito fiscal? Porque ¿qué es lo que hace el comisionista en este caso particular? Como está comprando en nombre propio y por cuenta del tercero, se va a generar el débito fiscal bajo el régimen del comisionista cuando actúa comprando a nombre propio y por orden de su comitente, que es un responsable inscrito, cuando, fíjense lo particular, está comprando en nombre propio. En el punto anterior vendía en nombre propio. Si compra en nombre propio, a partir de la documentación que hace las veces de factura, que no es su propia factura, sino la cuenta líquido producto que el contador Casín les había explicado en la teoría en su momento, esa documentación, la cuenta líquido producto que respalda la rendición a su comitente, le genera un débito fiscal. ¿Por qué? Porque la cuenta líquido producto la confecciona ¿cuándo? En la rendición que hace a su comitente. ¿Por qué? Porque compró en nombre propio y por cuenta del mismo. Del mismo me refiero al comitente. Por lo tanto, si el vendedor es un monotributista, si el vendedor, es decir, el tercero, a quien le compró el comisionista, es un monotributista, la situación se agrava. ¿Respecto a qué? A la posibilidad que va a tener de computarse el crédito fiscal o no el comisionista. Acá estamos generando el débito fiscal para el comisionista, que es el intermediario, que actuó en nombre propio y por cuenta de su comitente. Le está rindiendo a través de la cuenta líquido producto e intentamos, de acuerdo a los datos consignados, generar el débito fiscal. No de su factura, sino de su rendición. Reitero, cuenta líquido producto. Entonces, ¿cómo hago? Elaboro a partir del precio de compra, digamos, porque está comprando en nombre propio, que son los 22.000 pesos. Le cargo la comisión, y esa comisión, ¿suma o resta? Si está haciendo la rendición a su comitente, la comisión va sumada en la cuenta líquido producto. Y por lo tanto, el total sobre el que vamos a tener que aplicar, o sea, el precio neto computable sería 26.400. ¿Qué cosa vamos a aplicar sobre eso? La alícuota general del 21%. Por eso, en la rendición, el precio neto computable va a ser el que resulta de aplicar sobre el precio de compra la comisión pactada, la que, a diferencia de la situación anterior, acá lo que se hace es sumarlo. ¿Por qué? Porque está haciendo su rendición al comitente, y el comitente es un responsable inscrito. Después veremos en la determinación del crédito fiscal qué pasa con la posibilidad o no que tiene el comisionista de computarse el crédito fiscal correspondiente de esta operación. Sí estoy en condiciones ahora de cerrar la planilla de determinación del débito fiscal diciendo que el precio neto computable es igual a 881.000 pesos, 881.011,28 centavos, y que el débito fiscal es igual a 185.012,72 centavos. Cerramos una planilla de determinación de débito intensa. Vamos ahora a lo que tiene que ver con crédito, que es aún más intensa. Vamos a pasar acá. Así no vuelvo a la plantilla. Aguárdenme un segundo, ténganme paciencia. Esto es el tiempo que uno usa en la clase presencial cuando borra. Así que me van a saber aguantar un minutito. Vamos a esta plantilla. Vamos a la determinación del crédito. Ya resolvimos el punto referido a compra de repuestos cargando por la acción del comisionista, régimen especial, como débito fiscal. Eso ya lo tenemos limpio. Vamos a ver ahora cómo resolvemos el tema de si se computa o no crédito fiscal. Pero vamos a ir desde el inicio, no desde atrás, digamos. Compras y gastos del mes, hoja número 2. Tengo el punto 1, compra de materiales utilizados para embalar calzados y libros en el mercado local a responsables inscriptos. Precio neto 110.000, ahí les había dicho que había una corrección, no es 2.200 sino 22.000, para los que se incorporaron un poquito después de la aclaración que hice al principio. Vamos a ver qué tratamiento tiene esto. Vamos a armar nuestra determinación de crédito fiscal, papel de trabajo,
de la manera más analítica posible. Siempre yo les recomiendo, también se los digo Casín y el contador Granada también, que tratan de que la documentación respaldatoria, y acostúmbrense a trabajar así, tiene que tener todos los elementos respaldatorios. Es decir, si yo voy a evaluarlos, yo tengo que ver de dónde sacaron los importes. Los tienen que justificar. Con la advertencia siempre de que muchas veces uno, por mucho aclarar, por ahí mete la pata, lo hace mal, y bueno, resulta más claro para el que lo está evaluando ver dónde está el error. Pero eso ya son tácticas de juego y tácticas de rendición. Pero lo que yo en realidad les aconsejo con la mejor onda es que traten de ser lo más analíticos y claros posibles cuando respaldan lo que ustedes están liquidando. Entonces, esta planilla va a tener una primera columna de compras y gastos para el detalle correspondiente de la aclaración de cada punto, neto, crédito facturado, aplicación de la regla de tope y el crédito fiscal computable o el deber ser en la última columna. No sé qué pasó, que acá está rayado. Volvemos. No sé qué pasó. Algo sucedió. Pero todo volvió a la normalidad. Bien. Y eso que no tengo el lápiz. Si no me va a pasar como Carabén la otra vez que se puso a rayar y después no lo podía borrar. Bien, vamos al primer punto. Antes de ir al primer punto, ¿recuerdan ustedes aquella advertencia que yo les había dado al principio cuando tocamos el tema de la indemnización? ¿Se acuerdan? Vamos a la hoja 1 y así somos ordenados. Esto es ir y volver en el práctico. En este punto, en el punto A, ¿se acuerdan que se había hecho una compra de repuestos para esa máquina que había sufrido el siniestro, digamos, para ponerla en condiciones? Yo les dije que tuvieran la advertencia o ponían la columna de crédito fiscal al lado de la de débito para considerarla o directamente la trabajaban en este momento, ¿no? Cuando estoy armando la planilla de determinación. Voy a tocar este punto primero. Por esa compra de repuestos a responsables inscritos generado por la indemnización. ¿Qué tipo de crédito fiscal es? Es un crédito fiscal que está vinculado en un 100% a actividad agravada. Por lo tanto, es un crédito fiscal de asignación directa. Aplico la regla de tope. La regla de tope me arroja 4.200 pesos, pero lo que tengo facturado son 5.400. Cargo la línea. Entonces, precio neto computable, o neto de la factura, mejor dicho, son 20.000 pesos. El facturado es el dato consignado, 5.400. Por regla de tope, el crédito fiscal tope son 4.200. Como es de asignación directa, estoy en el techo, como digo siempre, imputo el 100%, no de 5.400, sino 4.200 pesos. Resolví el primer punto referido a lo que me quedaba pendiente. Vamos ahora sí al primer punto propiamente dicho de lo que les acabo de leer. El punto 1. Esa compra realizada a responsables inscritos con la correspondiente discriminación de 22.000 y precio neto computable de 110.000, ¿está destinado a qué? A embalar calzados y libros en el mercado local. Fíjense que de las actividades que desarrollaba, la primera tiene que ver con qué cosa, la actividad de Gorbacho, con una actividad grabada al 100%. El problema es que la parte de libros, por las ventas realizadas en el mercado local, se generaba la posibilidad de estar eximido del tributo. Por lo tanto, este crédito fiscal, por más que la compra se haya realizado a un responsable inscrito, ¿qué tratamiento tendría? ¿Sería un crédito fiscal de asignación directa? ¿Sería un crédito fiscal no asignable? ¿O por la mezcla sería un crédito fiscal prorrateable? Sería un crédito fiscal prorrateable. Y voy a tener que encontrar un prorrateo específico. ¿Por qué? Porque la compra esa compra está vinculada a una actividad que tiene que ver con la acción de embalar calzados que está grabada y por el otro, la de embalar libros que se comercializan en el mercado local.
me salgo de acá, me voy a la filmina número 7, a la filmina, perdón, número 9, para poder explicarles cómo hacemos el prorrateo. Tengo un prorrateo específico y no un prorrateo general. Y recuerden lo siguiente, otra vez, recordatorio, estoy en el último mes de liquidación del impuesto. Estoy en el último mes que coincide con el cierre del ejercicio comercial. Estoy en el mes de marzo. Esa actividad exenta me va a generar prorrateo, por empezar, o específico o general, y sí o sí en algún momento voy a tener que hacer por el cierre el ajuste del artículo 13. Por eso tengo un prorrateo específico, que está referido únicamente a calzados deportivos y edición con venta de libros, remitiéndome a lo que conceptualmente decía en el desarrollo de las actividades de las 4 que se consignaban en la primera hoja. ¿Se acuerdan? ¿Qué les decía en la primera hoja de las 4 actividades? Fabricación y venta de calzados deportivos, construcción y venta de departamentos, la parte referida a comisionista, y la 4ª actividad, edición y venta de libros. Leí la primera hoja, no estoy inventando absolutamente nada. Voy ahora sí a armar un prorrateo específico. ¿Para qué? Para que en el mes de marzo pueda hacer las atribuciones correspondientes. No un prorrateo general, sino vinculado únicamente a este gasto, digamos, a esta compra de materiales vinculados por mezcla de operaciones a embalar calzados y libros. Por un lado, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar la parte referida a mi planilla de determinación de débito fiscal cuando yo hice exportación de libros. Es decir, fíjense, estoy en el mes de marzo. Utilizo las operaciones reales del mes de marzo para el prorrateo específico, tomando los datos consignados, por ser específico, ¿de qué? De mi planilla de determinación, la A que acabo de cerrar. El punto C se refería a exportación de libros. Cargo a la columna de exportación. El punto D se vincula también con la edición con venta de libros, que era la famosa nota de débito que por el fallo de Angulo estaba exento. Cargo a la columna de exentos por 5.000. Punto F. Traigo el punto F, que eran los libros que se vendían en el mercado local por 130.600 y estaban exentos. Traigo, ahora sí, los datos que tienen que ver con, como estoy en el mes de marzo, la información adicional acumulada, brindada en la segunda hoja, por el punto 1, operaciones de venta desde el mes de abril del año pasado al mes de febrero de este año. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Un prorrateo específico en el que estoy tomando o considerando cada una de las operaciones que van a incidir, ¿sí?, por culpa de esta mezcla de operaciones para poder encontrar un porcentaje de apropiación específico, referido a lo que correctamente determiné por mi planilla de determinación de débito en este mes de marzo, y el acumulado para evitarme ya hacer cualquier otro ajuste. ¿Por qué? Porque estas operaciones son reales, son las que me consigna el práctico, botines por 2 millones a la columna de grabados, así todo lo que sea venta de calzado en el mercado local que está grabado, todo lo que sea venta, en el mercado local que está grabado y lo que exporté en la columna correspondiente de 500.000, todo lo referido a libros que por estar en el mercado local está exento y por exportarse cargo a la columna de exportaciones y obtengo entonces los totales. Totales, mes del periodo marzo que estoy liquidando y las operaciones reales que surgen de los acumulados de la información adicional que me da la hoja 2. Totalizo 2 millones para grabados, 265.600 para exento, para exportaciones 1.400.000 y lo que hago es apropiar. Obtengo el porcentaje, recuerden, operaciones netas grabadas en el numerador, más exportaciones sobre el total
sobre el total de las operaciones, o sea, sobre grabados, exentos y exportaciones. Por lo tanto, en el numerador voy a tomar lo grabado a 2 millones más 1.400.000. Las exportaciones las tengo que tomar en el numerador. ¿Por qué? Porque voy a recuperar el 100% de las mismas por estar grabada a tasa cero vía los créditos fiscales que gasté oportunamente. Por lo tanto, tengo acá un porcentaje de apropiación de 92.75%, operaciones netas grabadas más exportaciones sobre el total de operaciones, 3.665.600, y voy ahora, otra vez hago un escape acá, y voy ahora a la planilla referida a el crédito fiscal que estaba trabajándola. Es la planilla número 7. Fíjense todo lo que vamos haciendo para poder cargar la planilla de crédito fiscal. Era entonces un crédito fiscal prorrateable de manera específica, ya se los expliqué, el importe neto era 110.000, aplico la alícuota, obtengo entonces el tope, y la pregunta es, si el tope me indica que el crédito fiscal es de 23.100 y lo que está consignado como discriminado según el dato del punto 1 son 22.000 pesos, el neto va a ser 110.000, el facturado 22.000, ¿y cuál va a ser el importe conforme la regla de tope que voy a aplicar? ¿El mayor o el menor? El menor, o sea, el que está facturado, por más que el tope sea mayor. Por lo tanto, sobre los 22.000 aplico el porcentaje de apropiación y cargo como crédito fiscal computable nada más que 20.405, perdiendo la diferencia. Vamos al punto 2 en la hoja 2. Compra de materiales a responsables inscritos para fabricar calzados que se destinan al mercado externo. Precio neto 180.225,25 y un IVA discriminado de 30.000. ¿Qué les parece? De por sí, cuando ustedes tienen este tipo de cosas así como muy sofisticadas o que parecen muy obvias, y sí, no se preocupen, no lo razonen demasiado. Todo lo que tenga que ver con exportaciones, yo lo voy a recuperar al 100%. Las exportaciones están grabadas a tasa cero. Entonces, esa compra está destinada a bienes exportables, por lo tanto es de asignación directa. Aplico la regla de tope sobre el precio neto dado, a ver qué me da. Cargo la primera línea, 180.225,25, el facturado es 30.000, el tope es 37.847, pero solamente me puedo tomar el menor de los dos, o sea, los 30.000 al 100% y no pierdo nada. Punto 3. Importación de cordones para adjuntar a los calzados con fecha de despacho a plaza el 10 de abril del 2020 y un precio neto de 130.333 con un IVA discriminado de 28.000 pesos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasa en este caso? Un caso muy parecido al que yo ya había dado en el práctico 7 y creo que Cassin también lo dio algo parecido. Todo lo que tenga que ver con importación de bienes. Siempre tienen que considerar varios datos. Primero, cuándo se produce la fecha de despacho a plaza, fundamental, porque independientemente de que se hayan pagado todos los tributos y se haya nacionalizado, lo que tiene que respetarse es la fecha en que se produjo el despacho a plaza, el momento en que se incorporó al territorio argentino una vez hechos los pagos. Por lo tanto, esta importación, ¿sería un crédito fiscal de asignación directa? Sí, pero tiene una restricción. Tiene que ver con el mes de marzo lo que estamos liquidando y la fecha de despacho a plaza se produjo en el mes de abril. Con lo cual, ¿es un crédito fiscal de asignación directa? Sí, pero para el mes de abril, no para que es el mes de marzo que estamos liquidando. Por tanto, el despacho a plaza, al haberse producido el 10 de abril, el nacimiento del hecho imponible se produce en abril por la nacionalización y el despacho,
voy a cargar como neto 130.333,33, lo facturado es 28.000, no aplico regla de tope, no tengo crédito fiscal computable en este periodo, en el siguiente sí. Punto 4. Bien, el punto 4, ¿se acuerdan que nos había generado a nosotros, por todas las particularidades del régimen especial de liquidación del comisionista, régimen del artículo 20, que lo desarrollaron en teoría y que yo ya lo expliqué en la planilla anterior, adelantándome para cerrarla? Tenía la cuenta líquido producto en la rendición que hace su comitente, que se genera, ¿qué cosa? El débito fiscal para el comisionista. ¿Qué pasa con esta compra en este momento, en la determinación del crédito fiscal? Fíjense, el comisionista lo vuelvo a leer para que nos ubiquemos, porque por ahí para los que cursan por primera vez es como un poco tan en abstracto y tan complejo que se pierden. Había comprado repuestos para changuitos a sujetos monotributistas por cuenta y orden de su comitente, que es chango y que es responsable inscrito, con una comisión pactada del 20%. Cuando hizo la liquidación de la cuenta cuando hizo la rendición, de la cuenta líquido producto a su comitente, o sea, a Chango S.A., se generó un débito fiscal. No por la factura del comisionista, decíamos, sino por la cuenta líquido producto. Acá, en la planilla de determinación del crédito fiscal, por esta tercera actividad que va por régimen especial, ¿qué documentación respaldatoria serviría para ver si computo o no el crédito fiscal? La cuenta líquido producto no, porque eso me generó ¿qué cosa? El débito fiscal. Va a ser la factura emitida ¿por quién? Por el tercero, por aquel a quien le compró el comisionista. Ese tercero, ¿qué situación particular tiene frente al impuesto? Es un sujeto considerado como monotributista. Por lo tanto, ¿qué situación me generará en la conformación del crédito fiscal? Voy a otra plantilla. Punto 4, compra de repuestos a monotributistas, aplico el régimen de comisionista, pero el hecho de ser monotributista, el tercero, no el comitente, el que le vendió, o sea, aquel a quien le compró el comisionista, es un sujeto comprendido dentro del régimen simplificado. Por lo tanto, ¿qué factura le emitió? De acuerdo a lo que vieron con el contador Granada. ¿Emitió una factura tipo A? ¿Emitió una factura tipo B? Emitió una factura tipo C en el que no se puede discriminar el impuesto. Por tanto, se pierde el crédito fiscal por esa compra. ¿Y cómo hace la rendición al comitente? Que esto es lo que me interesa, por más que suceda esto. En la cuenta líquido producto, cuando hace su rendición, generó débito fiscal en la planilla A, lo que les había dicho recién. Y para este caso particular, no hay crédito fiscal facturado, sí, únicamente precio neto computable, pero no hay tope, porque no puedo, al no estar discriminado, no la puedo aplicar, y tampoco me pierdo el 100% del crédito fiscal computable, como consecuencia de que el sujeto es un monotributista. Bien. Aparentemente, el práctico terminaría ahí, porque fíjense que tienen, vamos a la hoja 2, compras y gasto del mes, ¿sí? Tienen el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, limpiamos todo lo que traíamos, digamos, de la planilla del punto A, de la determinación de débito fiscal por la compra de repuestos, lo cargamos, lo tenemos impecable. Pero hay algo más que dentro de compras y gastos agrega el práctico, información de bienes de uso. Esto tiene que ver con adquisiciones que se hicieron. Se hicieron dos adquisiciones, A y B, máquinas para fabricar botines y una impresora para editar libros. Fíjense, para el primer punto, A, máquina para fabricar botines, fecha de compra marzo del 2020, fecha de habilitación abril, o sea, el mes inmediato siguiente, con un precio neto de 100.000 y un IVA facturado de 19.000 pesos. Esa información referida a bienes de uso son altas, son adquisiciones. Por lo tanto, como tal, vamos a cargarlo como compras de bienes de uso y lo vamos a separar respetando la información que surge del práctico. Para el primer punto, máquinas para fabricación de botines. La vamos a cargar a la determinación del crédito fiscal y vamos a ver, siguiendo todos los pasos referidos a la concurrencia en forma taxativa de los requisitos para la computabilidad del crédito. Si esta compra de bienes de uso está afectada a fabricación de botines, ¿qué tipo de crédito fiscal es?
de asignación directa, prorrateable o no asignable. Es un crédito fiscal de asignación directa porque está vinculada en un 100% a una actividad grabada, por más que se exporten. Mercado local y exportación, se recupera al 100%, no hay restricciones. Por lo tanto, aplico sobre el precio neto computable para obtener la regla de tope, cargando en la primera línea 100.000 en neto, facturado, lo que me consigna el práctico, 19.000 pesos, por regla de tope, 21.000, de los dos, tomo el menor. Por más que la regla de tope sea mayor, tomo el menor y no pierdo nada porque me computo el 100%. Vamos al punto siguiente. Tengo también una compra de impresora para editar libros cuya fecha de adquisición fue el mes de abril de este año. Su habilitación fue en el mes de febrero de este año. Y la habilitación en el mes de febrero de este año. Hasta ahora ya estoy cansado. Precio neto computable, 250.000 pesos. Y el IVA facturado, 52.500. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de crédito fiscal es? Es un crédito fiscal cuya imputación debió hacerse en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque yo estoy liquidando en el mes de marzo. Por lo tanto, ¿qué tipo de crédito fiscal sería o fue, digamos, en el mes de febrero? Fue un crédito fiscal prorrateable. Lo consigno como tal, lo clasifico, cargo en la columna de neto 250.000 pesos y en el crédito fiscal facturado lo que oportunamente me discriminó el práctico por 52.500 y no tengo tope, no tengo ninguna computabilidad posible porque seguramente me lo computé prorrateable en el mes de febrero. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver que la fecha de compra para el A sea marzo y la habilitación de la máquina sea en abril? Por eso me estaba confundiendo hoy porque les quise explicar y me falló el razonamiento. Por eso dije abril. ¿Qué tiene que ver la habilitación? Nada. ¿Por qué? Porque la condición para la apropiación o la imputación del crédito fiscal se rige por no la habilitación o la puesta en condición de la maquinaria, sino la fecha consignada en la factura. ¿Estamos? O sea, nunca tengan en cuenta esa situación. Es la fecha que surge de la factura o documento equivalente que respalda el periodo al cual voy a imputar el crédito fiscal correspondiente y luego haré la clasificación. ¿Qué más? En principio parecería que todo está limpito, que no tengo más nada. Pero ¿qué pasa? Tengo un puntito más. El que tiene que ver con el primer punto. ¿Se acuerdan de la parte de comisionista? Vamos a la parte de comisionista. Vamos a la parte referida a la primera hoja, ¿sí? ¿Se ubican? ¿Qué pasaba acá? En venta de ingresos del mes, venta de changuitos en nombre propio, pero por cuenta de Chango S.A. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó ahí? La venta que hizo el comisionista en nombre propio, pero por cuenta de su comitente, le generó, al emitir su propia factura, el débito fiscal en la planilla. Pero eso tenemos que ver qué pasa, si me genera o no un crédito fiscal. Entonces, ¿puede computarse crédito fiscal? Y veremos. Vamos al régimen del comisionista. ¿Se puede computar crédito fiscal? Sí. ¿Por qué razón se puede computar crédito fiscal? Léanlo de nuevo. Venta de changuitos de nombre propio, pero por cuenta de Chango S.A. a José Compra, que es monotributista. Según lo acordado, la comisión pactada fue del 20% y ascendió a 25.000 pesos. Cuando emitió la factura, porque le estaba vendiendo en nombre propio, generó un débito. Vamos a ver si podemos generar el crédito. Sí lo puede generar, pero desde el otro lugar. Fíjense que la factura emitida por el comisionista ahora no me sirve para generar el crédito fiscal. ¿Qué va a hacer? ¿Qué documentación me va a servir? La rendición que hace por esa operación a través de la cuenta líquido producto a su comitente. Cuando hace la rendición, el precio neto computable va a ser de 20.661 pesos con 16. La comisión pactada la respeto. ¿La sumo o la resto?
¿Sí? Lo que está haciendo él es la rendición por una intermediación en la cual vendió en nombre propio y por cuenta de su comitente. A diferencia de lo que fue lo anterior en la rendición de la cuenta líquido producto en el que él compraba, acá la comisión se resta. La comisión se calcula de acuerdo al 20%, si mal no recuerdo, ¿sí? El 20% que era lo pactado, 4.132,23, la resto y obtengo el neto por la operación. Fíjense, referida a venta de changuitos del punto E de ventas e ingresos del mes, que me va a generar un neto computable de 16.528,93, un crédito fiscal facturado de 3.471,08, el tope es el mismo y me computo el 100% porque no hay ningún tipo de restricción. Yo no aplico acá el tema del prorrateo. ¿Por qué? Porque lo que está grabado es la comisión. Recuerden, técnicamente ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero yo lo que hago hago la diferencia entre el débito y el crédito y como eso es la comisión lo que está grabado, pongo la comisión como precio neto computable y le aplico la alícuota directamente. Y eso no está bien. Yo tengo que generar de la misma manera en que las notas de crédito y las notas de débito con toda la técnica de liquidación por separado. Yo tengo que generar, por un lado, el débito fiscal a partir de un régimen especial en el que este sujeto para este punto emitió la factura y por el otro, cuando hace la rendición a su comitente que es responsable inscripto, se puede computar el 100% de crédito fiscal como consecuencia de la rendición que hace de su comisión a su comitente. No por la diferencia, acuérdense, está mal, si bien numéricamente le da lo mismo. Sí estoy en condiciones entonces de cerrar el crédito fiscal computable para este periodo, que es de 77.076,08. Tengo el débito, tengo el crédito, pero estoy en el último mes de marzo, que coincide con el cierre del ejercicio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Antes de llegar a la determinación de la declaración jurada. ¿Qué les parece? Tengo que hacer la aplicación del prorrateo general. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a las operaciones reales del mes, que coincide, reitero, con el último del ejercicio comercial, proceder a hacer los ajustes en exceso o en defecto para consignarlo después en la declaración jurada. Para esto ustedes tienen una serie de elementos, información con las que ya se tienen que familiarizar, que están en la hoja 2. Fíjense, información que nosotros inclusive habíamos utilizado en información adicional en el punto 1, el history de las operaciones reales del periodo que van desde el mes de abril al cierre del mes de febrero. Los 11 meses transcurridos del ejercicio. Yo estoy en la declaración jurada del 12º, que coincide para marzo, con el cierre del ejercicio comercial. Tengo por un lado punto 1 y por el otro los gastos generales que me consignan, que tengo para el mes de enero de este año un IVA facturado y un IVA computado. Y para el mes de diciembre un IVA facturado y un IVA computado. Sin dudas que tengo que hacer el ajuste del artículo 13. No voy a ir a la teoría porque eso ya lo explicamos y está prácticamente agotado. Y voy a empezar a cargar de la siguiente manera. Después les voy a explicar que hay otra alternativa que tiene que ver con algo que dijo el contador Casina anoche, que también es válida. Primeramente, voy a cargar este periodo, el mes 12, el mes de marzo, que estoy liquidando. Y de la misma manera, voy a empezar a cargar respetando, ¿qué cosa? Lo que yo consigné en cada una de las operaciones reales en la planilla de determinación de débito fiscal. Para el punto C, tenía una exportación de 100.000. Para el punto D de la planilla de determinación del débito fiscal, 5.000 por la parte de la nota de débito, siguiendo el fallo angulo, ¿se acuerdan?
para el punto E tenía el régimen especial de liquidación de comisionista. Para el punto F tenía una, si mal no recuerdo, era una exportación, 130.600. Ustedes vayan a la otra planilla. Para el punto G tenía ¿qué cosa? La parte referida a ¿qué? Estos 668.660,86. No es otra cosa que el precio neto computable de la venta de la obra sobre inmueble propio. ¿Y por qué lo cargo acá? Porque es un bien de cambio, no es un bien de uso. Por lo tanto, incide. Si fuera un bien de uso, lo tendría que restar. Pero ahora vamos a ver de qué manera. El punto 4, ¿se acuerdan que habíamos agregado para cerrar la planilla referida a débito fiscal? Cuando se refería al régimen de comisionista. Lo único que estoy haciendo es transcribir lo que saqué de la planilla de determinación de débito. Y ahora sí agrego las operaciones reales que recién les había dicho que van desde el mes de abril del año pasado al mes de febrero de este año. Lo voy cargando vía botines, 2 millones a la columna de grabado, a las exportaciones 500.000. Para la parte del libro, 130.000 por la venta en el mercado local, exento, y por la parte de exportaciones, 800.000 a la columna pertinente. Totalizo 2.715.762.02 para grabado, exentos 265.600 y exportaciones 1.400.000 pesos. Total general 4.381.362.02. Hago la apropiación y voy a sumar en el numerador, ¿qué cosa? El neto grabado más las exportaciones sobre el total. Eso me da 93.94%, que es lo que voy a tener que apropiar para corregir lo que, al comparar entre lo computado y lo computable, si es que hay exceso o defecto a favor o en detrimento del contribuyente. A favor de la AFIP o a favor del contribuyente, mejor dicho. Hago finalmente el ajuste. Me remito a los datos consignados en el punto 2 de la hoja 2 del práctico. Gastos generales por compras varias. Armo nuevamente la planilla que ustedes ya la manejan. Para el periodo enero cargo lo facturado y lo computado, 45 y 40. Lo computable, ¿qué va a ser? El producto de aplicar el porcentaje que recién determiné sobre el facturado. Si lo computado fue 40 y lo computable debió ser 42.273, la diferencia en menos quiere decir que me computé en defecto. Eso es a favor del contribuyente. Lo pongo con signo negativo. Para el mes siguiente, diciembre, 50 facturado, 25 computado, aplico sobre el facturado el porcentaje correspondiente. La diferencia me dice que yo computé de menos 25.000 cuando debía haber computado 46.970. Para llegar al correcto, tengo una diferencia a favor del contribuyente. La sumatoria de los dos me da a favor del contribuyente 24.243 y eso es lo que voy a terminar de cargar, digamos, en la declaración jurada. ¿Qué es lo que les quería explicar respecto a la otra manera en que se puede llegar a el ajuste del artículo 13 conforme lo que dio el contador Casín en el día de ayer? Esta es la forma en que yo lo resolví. Ustedes lo pueden resolver de qué otra manera. Los invito a que lo practiquen y va a ser lo mismo. A partir del total que tienen en la planilla de determinación de débito fiscal del mes de marzo que estamos haciendo, trabajen con el precio neto computable y sobre ese precio neto computable vayan restando todos los conceptos que no hacen de la actividad normal del contribuyente. Con lo cual, fíjense, yo fui tomando punto por punto lo que era precio neto computable y no tomé la desafectación o la venta, mejor dicho, de los bienes de uso. Si ustedes toman el total como él había hecho ayer, van a tener que restar de ese precio neto computable para ajustar ¿qué cosa? Que quede, digamos, el importe correspondiente a las operaciones normales, ¿sí? Que tiene que ver con
la de comisionista, la venta en el mercado local de las cosas grabadas, todo lo que tenga que ver con la venta de los departamentos con destino oficina y demás. ¿Está claro? Entonces, esa es otra alternativa. Tomo el total del precio neto computable y voy ajustando, sacando todo aquello que no es normal a la actividad grabada. Yo no me dedico a vender bienes de uso, por eso lo tengo que restar. Y así sucesivamente, con ese razonamiento que había hecho el contador en el día de ayer. Esa sería la otra alternativa. Los invito a que lo hagan como práctica, digamos, y van a llegar al mismo resultado. Voy ahora a la declaración jurada. ¿Qué tengo que hacer? Traer todos los datos que tengo consignados y voy a decir que el débito fiscal del periodo va a ser 185.012,72. El crédito fiscal va a ser 77.076,08. ¿Qué agrego? Les dijo anoche el contador Casín claramente. Antes de determinar el saldo técnico, tiene que indicar el ajuste del artículo 13, 24.243. Era a favor, columna 1. Tengo, de acuerdo a los datos consignados en el práctico, que me dice, tiene un saldo a favor, según el punto 4 del mes de febrero de este año, un total de 103.000 pesos en concepto de saldo a favor, el cual surge del siguiente detalle. Tenía un débito de 20, un crédito fiscal de 123.000 y un saldo a favor de 103.000. ¿Cómo surgió ese saldo a favor? Es un saldo técnico, es un saldo que surge de la diferencia entre el débito y el crédito fiscal de la declaración jurada del periodo anterior, que yo lo voy a poder absorber en su totalidad o en parte en este periodo. Lo cargo en su totalidad por 103.000. Tengo entonces un subtotal a favor en columna 1 por 19.306,36 y me resta cargar ¿qué cosa? Una retención del punto 3 por la resolución 18 por un importe de 25.000 pesos. Estos son la segunda parte de la declaración jurada, que en la estructura se había explicado en la bolilla correspondiente, en la bolilla 9, si mal no recuerdo, o en la bolilla 9, cuando se habló de declaraciones juradas. La segunda parte de la estructura de liquidación se refiere a los ingresos directos, ¿sí? En este caso, retenciones, podrían haber percepciones y podría haber saldos de libre disponibilidad o saldos a favor del segundo párrafo. En este caso solamente tengo retenciones. Las cargo y obtengo entonces un saldo a favor, no a pagar, no a favor de la FIP, sino a favor del contribuyente, de 44.306,36 centavos. De esta manera damos por terminado el práctico de hoy. El próximo lunes seguiríamos, ya les dije, y ayer se los reiteró el contador Casín, todo lo que resta es práctico, todo lo que resta, fíjense que a pesar del aislamiento y demás, creo que tenemos que estar conformes porque los contenidos están siendo dados en su totalidad y de acuerdo a lo que, permítanme ver, nosotros creo que teníamos pensado tomar el primer parcial el 18 de febrero. Estamos con una demora nada más que de una semana. Todo esto por haberlos acompañado a ustedes en esta desgracia que fue el cursar, no de esta manera por desgracia, sino en esta cosa de no tener el contacto directo, pero no han perdido nada. O sea, tenemos solamente una demora de una semanita respecto a la fecha original que habíamos pactado para el parcial. Con lo cual creo que estamos absolutamente muy bien o más que bien respecto a otros módulos. Así que la verdad quería agradecerles la paciencia y bueno, manifestarles la tranquilidad que tenemos y la satisfacción que nos da a pesar de todo lo que hay detrás de escena, digamos, porque es todo un tema, elaborar la clase, pasarla, hacerla comprensible, hablar, como decía Casina anoche, tipo un monólogo acá frente a la cámara, hacer todo el preparado, que estén los docentes a distancia, ayudándolos en las consultas, la verdad que es muy interesante, pero es un gran esfuerzo que hacemos, así que todo lo hacemos por ustedes y espero que les haya sido productiva la clase de hoy. Que tengan buenas noches, cuídense y nos vemos el día lunes.